Bienvenidos a un viaje épico a través de las páginas de Alas de Onix, la esperada tercera entrega de la aclamada saga Empíreo de Rebecca Yarros. Sí, Alas de Sangre nos introdujo a un mundo de dragones y jinetes, Alas de Hierro nos sumergió en una guerra inminente. Alas de Onix nos arrastra a las profundidades de un conflicto ancestral, donde las lealtades se ponen a prueba, los secretos se desvelan y el verdadero poder se manifiesta. Prepárense para una aventura llena de intriga, magia y giros inesperados que cambiarán para siempre el destino de Solacia. La historia retoma justo donde Alas de Hierro nos dejó, con Bayelit Sorrengail y Saden Riorson enfrentando las devastadoras consecuencias de la batalla de Basgiath. El velo entre la verdad y la mentira se ha rasgado, y el mundo que Bayelit creía conocer se desmorona a su alrededor. El reino de Navarre, durante siglos, ha propagado una narrativa de miedo y odio hacia los Venin, presentándolos como monstruos invencibles que deben ser erradicados sin cuestionar. Sin embargo, Bayelit y Saden han descubierto una verdad mucho más compleja y perturbadora: los Venin no son solo criaturas sedientas de poder, sino que también poseen una conexión intrínseca con la magia, una conexión que Navarre ha suprimido deliberadamente. Uno de los mayores desafíos que enfrenta Bayelit es la revelación de la existencia de un tipo de magia completamente nueva, una magia que su propio cuerpo, de alguna manera, ha comenzado a manifestar. Esta es la magia de los raros, aquellos que tienen la capacidad de extraer energía no solo de la tierra, sino directamente del aliento vital de otras criaturas. Este poder, aunque potencialmente ilimitado, es también increíblemente peligroso, ya que su uso excesivo puede llevar a la corrupción total del usuario, convirtiéndolo en un Venin. La lucha interna de Bayelit para comprender y controlar esta nueva habilidad, sin sucumbir a su lado oscuro, se convierte en un pilar central de su viaje en Alas de Onix. Saden, por su parte, lidia con su propia oscuridad. Su decisión de unirse a los rebeldes y la revelación de sus propios lazos con la magia oscura lo han colocado en una posición precaria. La confianza entre él y Bayelit, aunque fuerte, se ve constantemente desafiada por los secretos que aún guarda y las decisiones que se ve obligado a tomar para proteger a aquellos que ama. La compleja dinámica de su relación es un constante tira y afloja entre la pasión, el sacrificio y la amarga realidad de la guerra. A medida que la verdad sobre los Venin y la historia de Navarre comienza a desenmascararse, Bayelit y sus aliados, que ahora incluyen a los rebeldes y a algunos pocos elegidos del Colegio de Guerra, se encuentran en una carrera contra el tiempo. Deben descifrar antiguos pergaminos, desenterrar profecías olvidadas y comprender el verdadero origen de la guerra que asola su continente. Descubren que la clave para derrotar a los Venin no reside simplemente en la fuerza bruta o en la superioridad numérica, sino en la comprensión de su naturaleza, de la magia que los impulsa y de los métodos para cortar su fuente de poder. La ubicación de Aretia, la legendaria ciudad de los raros, se convierte en un punto focal. Aretia no es solo un refugio, sino también un centro de conocimiento y una base de operaciones para aquellos que luchan por la verdad. Aquí, Bayelit y sus compañeros comienzan a entrenar sus nuevas habilidades, a comprender la verdadera extensión de sus poderes y a desentrañar los misterios que rodean la magia prohibida. Es en Aretia donde se les presenta la idea de que la magia Venin no es inherentemente malvada, sino una desviación de un poder primigenio, y que la clave para su erradicación radica en restaurar el equilibrio mágico del mundo. Las profecías ancestrales, que antes parecían meros mitos, cobran vida y comienzan a guiar los pasos de Bayelit. Se revela que ella es una figura central en la profecía del Príncipe sin corona y la Dama de la Guerra, dos figuras destinadas a unirse y liderar la lucha contra la oscuridad. Estas profecías no solo delinean su destino, sino que también las conectan con un linaje antiguo de poderosos jinetes, aquellos que entendieron y practicaron la magia de los raros sin sucumbir a la corrupción. Los dragones, como siempre, juegan un papel crucial en esta saga. Tain y Andarna, los poderosos compañeros de Bayelit, no solo la protegen, sino que también actúan como guías, confidentes y fuentes de sabiduría ancestral. La conexión entre jinete y dragón se profundiza en Alas de Onix, mostrando cómo su vínculo es vital no solo para la supervivencia de Bayelit, sino para el futuro de todo el continente. Andarna, en particular, comienza a mostrar signos de un poder y un conocimiento que van más allá de su apariencia juvenil, insinuando un papel mucho más grande del que se le había atribuido hasta ahora. La relación entre los dragones y los raros es un misterio que también se desentraña gradualmente, revelando que los dragones tienen un interés intrínseco en el equilibrio de la magia y en la erradicación de la corrupción Venin. La amenaza de los Venin se vuelve cada vez más tangible y personal. Los ataques se intensifican, no solo en la periferia de Navarre, sino también en el corazón mismo del territorio. Los Venin no son simplemente invasores, están buscando algo, un poder o un objeto, que les permita consolidar su dominio de una vez por todas. La identidad del general Venin, la mente maestra detrás de la invasión,
también comienza a revelarse, y su conexión con el pasado de Navarre y con la propia familia de Bayelit añade una capa de complejidad y traición que lo cambia todo. Las alianzas se forjan y se rompen con una facilidad alarmante. Los antiguos enemigos deben unirse para enfrentar una amenaza común, y los aliados de confianza son puestos a prueba hasta el límite. El conflicto no es solo físico, es una guerra de ideologías, de creencias arraigadas y de la voluntad de sacrificarlo todo por el bien mayor. La tensión se palpa en el aire mientras Bayelit y sus compañeros se adentran más en los misterios de Aretia. El entrenamiento no es solo físico y mágico, es también una reeducación sobre la historia de Solacia. Los instructores de Aretia, antiguos sabios y guerreros, revelan que los archivos de Navarre han sido deliberadamente manipulados para ocultar la verdad sobre el origen de los Benin y la verdadera naturaleza de la magia. Se les enseña que los Benin no nacen, sino que se hacen, son jinetes que, en su desesperación o ambición, extrajeron más poder del necesario, corrompiendo sus almas y cuerpos hasta convertirse en lo que son. La clave para detenerlos, por lo tanto, no es solo la lucha en el campo de batalla, sino también la prevención de nuevas transformaciones y la búsqueda de una forma de revertir el proceso, una tarea que parece casi imposible. Uno de los descubrimientos más impactantes es la existencia de una red de artefactos mágicos ancestrales, escondidos a lo largo de Solacia, que fueron diseñados para equilibrar la magia del continente y contener la propagación de la corrupción. Estos artefactos, conocidos como piedras de confinamiento o piedras de vínculo, fueron desactivados o destruidos por los antepasados de los Benin hace siglos, lo que permitió su ascenso y la subsecuente guerra. La misión de Bayelit y los rebeldes se expande, no solo deben luchar contra los Benin actuales, sino también localizar y reactivar estas piedras, restaurando el equilibrio mágico y sellando la fuente de poder de los Benin. La relación entre Bayelit y Saden se vuelve más intrincada con cada revelación. La carga de los secretos que Saden ha guardado, especialmente la verdad sobre su propia conexión familiar con la magia de los raros, genera fricciones. Bayelit lucha con la confianza, no porque dude del amor de Saden, sino porque la magnitud de las mentiras y manipulaciones de Navarre ha erosionado su capacidad para creer en algo con certeza. Sin embargo, su vínculo con sus dragones, Tain y Andarna, permanece inquebrantable, sirviendo como un ancla en medio de la tormenta. Andarna, en particular, revela habilidades sorprendentes, demostrando ser mucho más que un pequeño dragón. Su linaje y su propósito están profundamente entrelazados con el destino de los raros y las profecías. Su capacidad para manipular el tiempo, aunque de forma limitada, se convierte en una herramienta vital en momentos críticos. Los personajes secundarios también cobran mayor profundidad. Sawyer, Rhiannon, Imogen y Bodhi, los amigos leales de Bayelit, enfrentan sus propias pruebas y tribulaciones. Algunos descubren habilidades mágicas latentes que los conectan con el linaje de los raros, mientras que otros deben enfrentar pérdidas devastadoras y tomar decisiones difíciles que los marcan para siempre. La camaradería y el sacrificio son temas recurrentes, mostrando que en la guerra, la línea entre la vida y la muerte es delgada y a menudo brutal. Daina Ethos, aunque redimido en cierta medida, sigue siendo una figura compleja, luchando por encontrar su lugar en este nuevo mundo donde sus antiguas lealtades han sido destrozadas. Su conocimiento de los archivos de Navarre y su acceso a cierta información clasificada lo convierten en un aliado incómodo pero necesario. La trama se acelera con una serie de incursiones audaces y misiones de infiltración. Bayelit y su equipo deben adentrarse en territorio enemigo, a menudo detrás de las líneas de Navarre, para buscar las piedras de confinamiento y recopilar información vital. Estas misiones son increíblemente peligrosas y exponen a los protagonistas a la brutalidad de la guerra. Son testigos de las tácticas crueles de los Benin, que no dudan en sacrificar inocentes para alcanzar sus objetivos. La moral de los ejércitos de Navarre es baja, y la desilusión se extiende a medida que más soldados descubren la verdad sobre los Benin y las mentiras de su propio gobierno. Un momento culminante de la narrativa se centra en el general Benin, cuya identidad se desvela finalmente, revelando una conexión personal con Bayelit que la deja en estado de shock. Este general no es un desconocido, sino alguien cuyo pasado está entrelazado con la historia de su propia familia, o incluso con un linaje que se creía extinto. Esta revelación no solo añade una capa de traición personal, sino que también explica por qué los Benin parecen tener un conocimiento tan profundo de las defensas y debilidades de Navarre. La lucha contra este adversario se convierte en una batalla no solo por el futuro de Solacia, sino también por el alma misma de Bayelit, quien debe confrontar la oscuridad que se ha infiltrado en su propia historia. La traición y la manipulación no se limitan a los Benin. Dentro de las propias filas de Navarre, algunos líderes militares y políticos, cegados por el poder o por un fanatismo malinterpretado, continúan ocultando la verdad y saboteando los esfuerzos para unificar a las fuerzas contra la amenaza real.
Violet y Saaden se dan cuenta de que no solo están luchando contra los Venin, sino también contra la corrupción dentro de su propio reino. Esto lleva a confrontaciones tensas y a la necesidad de tomar decisiones drásticas, incluso si eso significa ir en contra de aquellos que una vez fueron sus aliados. A medida que se acercan al clímax, la situación se vuelve desesperada. Los Venin lanzan un ataque masivo, más coordinado y devastador que cualquier otro visto hasta ahora. El objetivo de este ataque no es solo la conquista, sino la destrucción total de los pocos bastiones de resistencia que quedan. La batalla final no es solo por la supervivencia, sino por la oportunidad de restaurar la magia y desterrar a los Venin de una vez por todas. La batalla final se desata con una ferocidad sin precedentes. Los cielos se oscurecen con el batir de alas de dragones, tanto de Navarre como de los Venin, mientras las descargas de magia iluminan la noche. Violet, liderando desde el frente junto a Saaden, se ve obligada a utilizar toda la extensión de sus habilidades, incluyendo su recién descubierta conexión con la magia de los raros. Cada descarga de poder la acerca peligrosamente al borde de la corrupción, una lucha interna constante que amenaza con consumirla. Su control sobre Andarna y Tain se vuelve más vital que nunca, sus dragones actuando como un escudo y una fuente de fuerza, recordándole la línea delgada que la separa de sus enemigos. La estrategia de los Venin es brutal y despiadada. No solo buscan la victoria, sino la aniquilación. Sus ataques no se limitan a los jinetes, las defensas de las ciudades caen, y las bajas civiles se disparan. Los dragones Venin, con su hambre insaciable de energía, representan una amenaza existencial para cada ser vivo en Solacia. Sin embargo, Violet y sus aliados no están solos. Los rebeldes, con su conocimiento del terreno y sus tácticas de guerrilla, infligen golpes críticos. Algunos elementos de las fuerzas de Navarre, al ver la verdadera magnitud de la amenaza y la traición de sus propios líderes, desertan y se unen a la lucha desesperada. El clímax de la batalla se centra en la confrontación directa con el general Venin. Esta figura, envuelta en oscuridad y alimentada por siglos de poder robado, es un adversario formidable. La lucha es tanto física como mágica, una danza mortal de poderes que sacude los cimientos de la tierra. Violet debe usar no solo su fuerza bruta, sino también su ingenio, aprovechando las debilidades del Venin y las lecciones aprendidas en Aretia sobre la naturaleza de la magia corrupta. La revelación de la identidad del general Venin, que tiene lazos sorprendentes con la historia de los fundadores de Navarre o incluso con la propia familia de Violet, añade una capa de angustia y desesperación a la confrontación. Es una batalla personal, una lucha por redimir el pasado y asegurar un futuro. Durante este enfrentamiento, la verdadera naturaleza de la profecía del príncipe sin corona y la dama de la guerra se desvela por completo. Se confirma que Violet y Saaden son las figuras centrales de esta antigua leyenda, sus destinos entrelazados para salvar a Solacia. Sus habilidades combinadas, la ferocidad de Saaden y la adaptabilidad de Violet, demuestran ser cruciales. La conexión empática entre ellos les permite anticipar los movimientos del otro, formando un frente unificado contra la oscuridad. Un punto crítico se alcanza cuando las piedras de confinamiento, o al menos una de ellas, son finalmente reactivadas. Esto no solo drena la energía de los Venin cercanos, sino que también crea una onda de choque mágica que expone sus vulnerabilidades. Este acto heroico es el resultado de un sacrificio inmenso por parte de un personaje secundario clave, cuya valentía permite a Violet y Saaden ganar la ventaja necesaria. La reactivación de las piedras representa un punto de inflexión, una esperanza tangible de que la magia de Solacia puede ser restaurada y la amenaza Venin contenida. Sin embargo, la victoria no es sin un costo. Las bajas son enormes, y el paisaje de Solacia queda marcado por la devastación. El mundo que Violet y sus amigos conocían ha cambiado para siempre. La guerra no ha terminado, solo ha entrado en una nueva fase. El general Venin, aunque derrotado o gravemente herido, puede no ser el único de su tipo, y la lucha por restaurar completamente las piedras de confinamiento y erradicar la fuente de la corrupción de los Venin continúa. Al final del libro, Violet emerge no solo como una poderosa jinete y líder, sino también como una figura de leyenda. Ha aceptado su conexión con la magia de los raros, entendiendo que no es una maldición, sino una herramienta para el bien, siempre que se use con sabiduría y control. La relación con Saaden, aunque fortalecida por la adversidad, sigue siendo compleja. Ambos han visto los rincones más oscuros del otro y han sacrificado demasiado. Su amor persiste, pero con la cicatriz de la guerra y la responsabilidad de liderar un mundo destrozado. Alas de Onix concluye con una sensación de esperanza, pero también con la sombría realidad de que la verdadera batalla por Solacia apenas comienza. El camino hacia la paz y el equilibrio mágico será largo y arduo, lleno de desafíos aún por enfrentar.
se sientan las bases para las futuras entregas de la saga, dejando a los oyentes con la promesa de más dragones, más magia, y la continua lucha de Bayelit y Sorrengail por un futuro libre de oscuridad. Con el polvo de la batalla final asentándose, el mundo de Bayelit y Sorrengail y sus aliados no encuentra la paz, sino una nueva y compleja realidad. La victoria sobre el general Benin, aunque crucial, ha revelado la inmensidad de la amenaza que aún se cierne sobre Solacia. Se ha demostrado que el Benin no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia de una ruptura más profunda en el equilibrio mágico del continente. La reactivación parcial de las piedras de confinamiento ha ofrecido un respiro, pero también ha desvelado que existen muchas más, dispersas y ocultas, y que su restauración completa es la única esperanza a largo plazo para erradicar la corrupción. Bayelit, ahora una figura reconocida por su valentía y sus habilidades únicas, se encuentra en una encrucijada. La verdad sobre los Benin, la manipulación de la historia por parte de Navarre y la existencia de la magia de los raros, ya no pueden ser contenidas. La desinformación que ha mantenido a la población en la oscuridad durante siglos comienza a desmoronarse, aunque no sin resistencia. Dentro de Navarre, hay facciones que se niegan a aceptar la nueva realidad, aferrándose a las viejas narrativas y viendo a Bayelit y a los rebeldes como una amenaza tan grande como los propios Benin. Esto crea una lucha interna en el reino, una guerra civil de ideologías que amenaza con dividir aún más a la población. El Colegio de Guerra de Basgiat, una vez el pilar de la formación de jinetes de Navarre, también se ve profundamente afectado. La deserción de algunos cadetes y profesores hacia la causa rebelde, y la revelación de que muchos de sus propios líderes estaban al tanto de la verdad o fueron cómplices de la manipulación, socava su autoridad. Se plantea la pregunta de si la institución puede reformarse o si debe ser desmantelada por completo para dar paso a un nuevo sistema de entrenamiento que abrace la verdad sobre la magia y los Benin. Los estudiantes que quedan, y las nuevas generaciones, tendrán que ser educados en una historia y una práctica mágica completamente diferentes. La relación de Bayelit con Saden sigue evolucionando. La intimidad que han forjado en el calor de la batalla es innegable, pero las cargas que ambos llevan son inmensas. Saden, como líder de los rebeldes y portador de secretos familiares aún por desvelar, se enfrenta a la difícil tarea de unificar a diversas facciones y ganarse la confianza de aquellos que siempre lo vieron como un traidor. Su compromiso con Bayelit es firme, pero el peso de sus responsabilidades lo obliga a tomar decisiones difíciles que a menudo lo separan. La tensión entre su deber y su deseo de proteger a Bayelit es una constante. El vínculo con sus dragones, Taen y Andarna, se profundiza de maneras inesperadas. Andarna, en particular, comienza a manifestar un crecimiento y unas habilidades que superan con creces las expectativas iniciales. Su capacidad para manipular el tiempo, aunque sutil, se vuelve más refinada, y su conexión con la magia antigua y el linaje de los raros se hace más evidente. Se revela que Andarna no es simplemente una compañera, sino una pieza clave en la restauración del equilibrio mágico, un ser cuyo propósito trasciende la mera protección de su jinete. Taen, siempre la voz de la razón y la sabiduría, se convierte en un pilar de apoyo emocional y estratégico para Bayelit, ayudándola a navegar por las complejidades de su nuevo poder. La trama se expande para incluir la búsqueda activa de las piedras de confinamiento restantes. Esto lleva a Bayelit y a un equipo de élite a explorar regiones inexploradas de Solacia, enfrentándose a peligros naturales, trampas mágicas y, por supuesto, a más Benin y sus seguidores. Cada piedra encontrada y reactivada no solo debilita a los Benin, sino que también revela más sobre la historia antigua de Solacia, desenterrando secretos que habían permanecido enterrados durante milenios. Estos descubrimientos sugieren que la amenaza Benin no es solo una guerra por el territorio, sino una lucha existencial por el control de la magia misma. Los personajes secundarios también juegan roles cruciales en esta fase. Sawyer, con su habilidad técnica y su lealtad inquebrantable, es fundamental en la logística y el mantenimiento de la nueva base de operaciones. Rhiannon y sus habilidades mágicas son vitales en la exploración y la confrontación con las fuerzas Benin. Imogen, con su experiencia en combate y su conocimiento del terreno, se convierte en una estratega invaluable. Bodhi, con su calma y su fuerza, proporciona un ancla para el equipo. La camaradería entre ellos es un rayo de luz en medio de la oscuridad, mostrando que la amistad y la lealtad pueden superar las pruebas más duras. Las líneas entre el bien y el mal se difuminan aún más. Se descubren Benin que no son intrínsecamente malvados, sino que fueron corrompidos contra su voluntad, o que fueron el resultado de experimentos fallidos en el pasado. Esto plantea dilemas morales complejos. ¿Pueden ser redimidos? ¿Hay una cura para la corrupción? Estas preguntas obligan a Bayelit y a los demás a reevaluar sus preconcepciones sobre el enemigo. Se sugiere que la erradicación total de los Benin puede no ser la única solución, sino que la restauración del equilibrio mágico podría,
en teoría, revertir el proceso de corrupción en algunos casos. La narrativa también profundiza en el lore de los dragones, revelando su papel ancestral como guardianes del equilibrio mágico. Su sabiduría y su historia se convierten en recursos invaluables, y su participación activa en la guerra se vuelve más pronunciada. La antigua profecía del príncipe sin corona y la dama de la guerra cobra un significado aún más profundo, indicando que su unión no es solo para la victoria en la batalla, sino para la restauración de la armonía en Solacia. La incesante búsqueda de las piedras de confinamiento lleva a Bayelit y su equipo a descubrir lugares insospechados, revelando que la historia de Solacia es mucho más compleja de lo que Navarre les había hecho creer. Antiguas ruinas, ciudades olvidadas bajo la tierra y templos escondidos emergen, cada uno guardando una parte del rompecabezas. Los escritos antiguos, descifrados con la ayuda de eruditos de Aretiai, y sorprendentemente, con la contribución de Dainaetos, revelan el verdadero origen de la magia de los raros y su papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio del continente. Aprenden que, en una era anterior, la magia fluía libremente y era comprendida en su totalidad, no dividida en buena o mala, sino como una fuerza natural que podía ser manipulada para diversos fines, incluyendo la curación y la creación, no solo la destrucción. Este conocimiento redefine la comprensión de la amenaza Benin. Se descubre que los primeros Benin no eran intrínsecamente malvados, sino jinetes que, en su ambición desmedida o en su desesperación por un poder que les fue negado, comenzaron a extraer energía directamente de la vida misma, sin comprender las consecuencias devastadoras para el equilibrio mágico del mundo. Esta sobreexplotación de la energía vital no solo los transformó, sino que también desestabilizó las piedras de confinamiento, que servían como reguladores mágicos. La guerra que siguió no fue solo por territorio, sino por la supervivencia de Solacia. La dinámica entre Bayelit y Saden se vuelve más intensa a medida que las presiones aumentan. El peso del liderazgo y las decisiones de vida o muerte los empujan a sus límites. Saden, lidiando con su propia oscuridad y los sacrificios que ha tenido que hacer, se esfuerza por mantener a Bayelit a salvo, incluso si eso significa ocultarle la verdad en ocasiones. Bayelit, por su parte, madura rápidamente, convirtiéndose en una líder más segura y en una estratega formidable. Su ingenio y su capacidad para adaptarse a situaciones imposibles son clave. Sin embargo, la constante lucha interna para no sucumbir a la corrupción de la magia de los raros sigue siendo una amenaza latente. Cada vez que extrae demasiado, la línea entre ella y los Benin se vuelve más difusa, provocando pesadillas y momentos de duda. Un desarrollo crucial es la revelación del verdadero potencial de Andarna. No es solo un pequeño dragón que manipula el tiempo. Su linaje se remonta a una especie de dragones ancestrales, los guardarregistros, capaces de almacenar y transmitir el conocimiento y la historia del mundo. Andarna comienza a desbloquear recuerdos y habilidades latentes, actuando como un faro de verdad y un conducto para la sabiduría olvidada. A través de ella, Bayelit accede a visiones y fragmentos de un pasado lejano, entendiendo no solo el origen de la guerra, sino también el verdadero propósito de los jinetes y su conexión con el equilibrio mágico de Solacia. Su crecimiento es exponencial y su capacidad de manipular el tiempo se vuelve más crucial en momentos de peligro extremo, permitiendo al equipo escapar de situaciones imposibles o corregir errores críticos. Las alianzas se vuelven aún más volátiles. La verdad se propaga lentamente, pero la resistencia es feroz. Altos cargos militares y políticos de Navarre, aquellos que se beneficiaron de la mentira y el miedo, intensifican sus esfuerzos para desacreditar a Bayelit y a los rebeldes. Esto lleva a enfrentamientos no solo con los Benin, sino también con las propias fuerzas de Navarre, en una compleja guerra de tres frentes. Bayelit debe navegar por un campo de minas político y militar, utilizando tanto la fuerza como la diplomacia. Se ve obligada a tomar decisiones que la sitúan en contra de figuras que alguna vez respetó, y la traición se siente más amarga cuando proviene de dentro. La salud de Bayelit, ya frágil desde su nacimiento, se ve comprometida por el constante uso de la magia de los raros. Los efectos secundarios físicos y mentales la debilitan, haciendo que cada batalla sea una lucha no solo contra el enemigo, sino también contra su propio cuerpo. Saden y sus amigos se preocupan por ella, pero Bayelit se niega a retroceder, sabiendo que el destino de Solacia recae en sus hombros. Esta vulnerabilidad humana la hace más relatable y heroica, mostrando que su fuerza no radica solo en sus poderes, sino en su determinación. Hacia el clímax, una nueva amenaza emerge, posiblemente un Benin de un poder aún mayor que el general Benin, o una coalición de Benin que se han unificado bajo un solo objetivo: destruir por completo las piedras de confinamiento restantes y sumir a Solacia en una oscuridad irreversible. Este enemigo final representa la culminación de la corrupción, una entidad que ha dominado la magia de los raros hasta un punto aterrador.
La confrontación final no es solo una batalla por la supervivencia, sino una carrera contra el tiempo para activar la última y más importante de las piedras de confinamiento antes de que Solacia caiga. El libro termina con una victoria agridulce. Se logra un progreso significativo en la contención de los Venin y en la restauración del equilibrio mágico, pero el costo es inmenso. La esperanza, sin embargo, prevalece, anclada en el liderazgo de Bayelit y Saden, y en la promesa de un futuro donde la verdad prevalezca y la magia sea comprendida y utilizada con sabiduría. La lucha no ha terminado, pero el camino a seguir es ahora más claro, aunque arduo. La victoria, aunque lograda con un sacrificio incalculable, marca el inicio de una nueva era para Solacia, pero también de desafíos sin precedentes. El mapa político y social del continente ha sido reescrito por completo. La mentira que sostuvo a Navarre durante siglos se ha desvelado, y la confianza en sus instituciones, especialmente en la corona y el colegio de guerra, está irremediablemente rota. Bayelit y Saden se encuentran no solo como líderes militares, sino como figuras simbólicas de un movimiento de cambio. Su misión ahora se extiende más allá del campo de batalla, deben liderar la reconstrucción de un mundo fracturado. Uno de los principales objetivos después de la guerra es la reeducación de la población. Los rebeldes y los pocos eruditos de Navarre que se han unido a su causa, comienzan a difundir la verdadera historia de los Venin, la magia de los raros y el papel crucial de las piedras de confinamiento. Este proceso es lento y lleno de resistencia, especialmente de aquellos que se aferran a las viejas creencias por miedo o por interés. Se establecen centros de enseñanza en Aretia y en las áreas liberadas, donde se imparten clases sobre la verdadera historia y la práctica segura de la magia. La reforma del colegio de guerra de Basgiat se convierte en un punto de contención. Mientras algunos abogan por su total desmantelamiento, otros creen que debe ser purgado de sus elementos corruptos y reformado para entrenar a una nueva generación de jinetes que comprendan la magia de los raros y su papel en el equilibrio del mundo. Bayelit, a pesar de sus reservas, se ve empujada a tener un papel activo en esta reforma, utilizando su experiencia y su nueva visión para moldear el futuro de la formación de jinetes. Se introduce un currículo que prioriza la comprensión de la magia y el vínculo con el dragón, más allá de la mera habilidad de combate. La relación entre Bayelit y Saden entra en una fase de profunda reflexión. Han sobrevivido a la guerra, pero las cicatrices emocionales son profundas. La constante amenaza de la corrupción de Bayelit por la magia de los raros sigue siendo una espada de Damocles sobre su cabeza. Saden, habiendo visto de cerca el coste de ese poder, se esfuerza por protegerla, lo que a veces genera tensión entre su deseo de libertad y el temor de Saden. Sin embargo, su amor es el ancla que los mantiene unidos. Aprenden a comunicarse de nuevas maneras, a confiar en el otro incluso cuando el camino es incierto, y a apoyarse mutuamente en sus respectivos roles de liderazgo. Andarna, con su crecimiento exponencial, se convierte en una figura aún más central. Sus revelaciones sobre la historia antigua de Solacia y el linaje de los guardarregistros, así como su dominio creciente de la manipulación del tiempo, la posicionan como una clave para resolver los misterios restantes de la magia y para asegurar el futuro del continente. Su inocencia, combinada con una sabiduría milenaria, la convierte en un personaje entrañable y poderoso. Taim, por su parte, sigue siendo el protector estoico y la voz de la experiencia, sirviendo de puente entre el mundo de los humanos y el de los dragones, y asegurándose de que Bayelit no se desvíe de su camino. La búsqueda de las piedras de confinamiento restantes se transforma en una expedición a largo plazo. Se descubren nuevas regiones y culturas en Solacia que habían permanecido aisladas o desconocidas debido a las divisiones impuestas por Navarre y la constante amenaza Venin. Cada piedra activada no solo debilita a los Venin restantes, sino que también revitaliza la magia del continente, curando la tierra y sus habitantes. Este proceso de sanación es lento, pero tangible, ofreciendo una esperanza renovada. Sin embargo, la historia nos deja claro que la amenaza Venin no ha sido erradicada por completo. Algunos focos de Venin persisten en las sombras, posiblemente liderados por nuevos y poderosos adversarios que aún no han revelado su verdadero alcance. La guerra ha terminado en su forma más destructiva, pero la vigilancia es constante. La existencia de Venin que fueron corrompidos en contra de su voluntad también plantea un nuevo dilema moral: ¿hay una forma de revertir el proceso, o están condenados a la oscuridad? Esta pregunta se convierte en una nueva frontera para la investigación y la experimentación en Aretia. Alas de Onix concluye con Bayelit Sorrengail no solo como una heroína de guerra, sino como una líder emergente, una visionaria para un nuevo Solacia. Ha abrazado su identidad como una de los raros, una fuerza para el bien que puede equilibrar la balanza de la magia. La saga no termina con un final cerrado, sino con la promesa de un viaje continuo hacia la restauración completa de un mundo herido.
El camino es incierto, pero la esperanza, forjada en el fuego de la adversidad y sostenida por el vínculo inquebrantable entre jinetes y dragones, ilumina el horizonte. El futuro de Solacia, y la continuación de la lucha por la verdad y el equilibrio, aguardan en las próximas entregas.